Algunos son los temas que surgen alrededor de los acontecimientos que se están desarrollando en Libia, donde un movimiento civil busca la salida del jefe de gobierno Muammar al-Gaddafi. Por estos lados del mundo hay quienes quieren conformar una comisión de países amigos de Libia para tratar de encontrar una salida a la difícil situación que se vive allá. Hay quienes, como el presidente Correa, critican ciertas posiciones en torno a Gaddafi. Le damos la bienvenida a José Ayala Lazo, ex alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Para empezar, veamos una de las primeras declaraciones del presidente Correa sobre esta situación. No me parece mala idea. La realidad del Medio Oriente no es la realidad de América Latina. En América Latina, si no se tiene elecciones 4 años, se llama aquello ruptura de la democracia. Pero resulta que el Medio Oriente recién ahorita, Estados Unidos, Europa, y como Muammar Gaddafi, porque como protegieron a Mubarak hasta el último, se enteran de que no ha habido elecciones o ha habido elecciones fraudulentas, etcétera. ¿Qué le parece la integración de una comisión de países amigos? Y una segunda pregunta, ¿existe una diferencia entre lo ocurrido en Egipto y Libia? ¿Y por qué se les llama dictaduras a estos regímenes que duran tantos años? Efectivamente hay distintas culturas en el mundo y las distintas culturas están caracterizadas por prácticas a veces diferentes. En el mundo occidental, la práctica de la democracia ha implicado la alternabilidad en el poder, el respeto a la libertad e independencia de las funciones del Estado. En el mundo oriental esas prácticas no han sido frecuentes. Sin embargo, hay una tendencia general en el mundo definida por resoluciones de la Organización Mundial, las Naciones Unidas, que aceptan ciertos principios fundamentales, entre ellos el respeto a los derechos humanos. Nada es más general y universal que el respeto, o debe ser el respeto a los derechos humanos. En consecuencia, el respeto a los derechos humanos es el respeto a la libertad individual de pronunciarse y a la libertad de un país de escoger sus gobernantes. He allí el sentido de las elecciones. Que éstas no se hayan practicado o no se hubieran practicado en determinadas regiones no es un mérito. Es la expresión de un cierto retraso en prácticas democráticas y la civilización humana avanza hacia la generalización de esas prácticas. Por lo tanto, simplemente recordar que en algunas regiones del mundo no ha habido ese tipo de práctica no significa ni justificarlas ni explicarlas, sino reconocer un hecho que tenemos que superar, y los estados, sobre todo nuestros estados latinoamericanos, democráticos y democracias occidentales, deben luchar para que estos principios de aplicación general vinculados a la esencia del ser humano vayan a ser la práctica general de la humanidad. Doctor, ¿y qué opinión le merece de esta propuesta del presidente Chávez de enviar una comisión de paz internacional que medie entre el gobierno de Gaddafi y la oposición libia? Mire, cuando se produjo la tragedia de Ruanda en el año 94, el mundo observó con estupor que no había una acción internacional para impedirla. Posteriormente se produjo la tragedia de Yugoslavia, hubo tragedias como la de Camboya, en la que el mundo miraba con una cierta impotencia, no diré indiferencia, lo que ocurría. Y la crítica fue, ¿por qué no actúa la comunidad internacional? En Libia la diferencia consiste en que el señor Gaddafi está aparentemente resuelto a defender su permanencia en el poder hasta el último cartucho, según declaró su hijo. Por lo tanto, buscar una alianza con Gaddafi o pretender defenderle al señor Gaddafi es entrar en una causa totalmente inhumana y antidemocrática. Estamos viendo cómo mueren, ahora se habla, más de 6.000 personas por la represión del coronel Gaddafi. Cierto es que hay un principio básico en el derecho internacional, el de la no intervención en asuntos internos del Estado, pero los gobernantes ecuatorianos deberían recordar que uno de los más admirados gobernantes de los últimos tiempos, el presidente Roldós, logró que se suscribiera una carta en Riobamba, llamada la Carta de Conducta, en la que se reconocía que la acción concertada de países en defensa de derechos humanos no debe ser considerada una intervención indebida en asuntos internos del Estado. Entonces, si se conforma una comisión, entonces, doctor, debería ser no para respaldar a Gaddafi, sino para ¿hacer qué?
Yo creo que la Comisión debería decir, lo que deberíamos hacer es apoyar las gestiones multilaterales. Lo que sí resulta condenable es todavía pensar en intervenciones unilaterales. Eso no está aceptado por el derecho internacional, no deberíamos propiciar los ecuatorianos, pero deberíamos apoyar un examen internacional, tanto en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, como por parte del Consejo de Seguridad o la Asamblea General de la ONU. Conformar un grupo para apoyarle al señor Gaddafi me parece ir en contra de la tendencia evolutiva de protección del ser humano y de aborrecimiento de las violaciones masivas de los derechos humanos. Y como usted bien señala, tampoco se puede apoyar una probable operación militar por parte de fuerzas extranjeras en Libia, que además se va en contra del discurso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así es, la acción, recordemos que en el año 93 hubo una acción en Irak que fue totalmente al margen de la legitimación que podía dar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso ha sido condenado por la opinión mundial. Pero en cambio, cuando el Consejo de Seguridad se reúne, analiza una situación y llega a la conclusión de que allí hay un peligro para la paz o un quebrantamiento de la paz, puede actuar en función de artículos del capítulo 7 de la Carta que le dan esa facultad. Y esa es una acción multilateral, concertada, que debe ser utilizada para proteger la paz y el bienestar de los seres humanos en Libia o en cualquier otro país. A través de cascos azules. Es decir, las acciones que el Consejo de Seguridad adopte pueden ser de distinta naturaleza. El uso de la fuerza, cascos azules, o el uso de sanciones, medidas económicas, políticas o de exclusión. Por ejemplo, acordémonos que el año 92 fue creada una zona de seguridad para proteger a la población kurda al norte de Irak. Esa fue una decisión del Consejo en función de protección de derechos humanos. ¿Qué significados y qué alcances tiene la expulsión de Libia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Era realmente irónico pensar que Libia, con las prácticas que estamos viendo por parte del coronel Gaddafi, formara parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De modo que una de las primeras sanciones aplicadas por la Asamblea General, que elige para esa posición y que puede en consecuencia declarar suspensa o terminar la membresía de un país en el Consejo de Derechos Humanos, se haya producido. Eso es una primera sanción que por supuesto no ha servido para nada, porque el coronel Gaddafi sigue empeñado, a pesar del llamamiento de la comunidad internacional, a continuar en el poder a través de cualquier medio, inclusive bombardeos aéreos contra poblaciones civiles. Precisamente por eso, la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas solicitó a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya que abra una investigación alrededor de los ataques que las fuerzas leales a Gaddafi hicieron sobre zonas civiles. ¿Se lo podría juzgar por crímenes de lesa humanidad? ¿Cree usted, comisionado, que en Libia ha tomado forma este delito? El Tribunal Internacional tiene capacidad para examinar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Y creo que este podría ser de la segunda categoría, un crimen de lesa humanidad. Ya se ha abierto el expediente y la investigación correspondiente está en marcha. Es necesario que actuemos. Con frecuencia acusamos a los organismos internacionales de permanecer indiferentes ante violaciones graves de derechos humanos. Ahora tenemos la oportunidad de demostrar que nuestra fe en el ser humano, nuestro respeto al ser humano, son auténticos y no son hipocresías políticas. En consecuencia, avancemos en ese camino a riesgo, en sentido contrario, de que puedan considerarnos aliados o cómplices del coronel Gaddafi y de sus violaciones de los derechos humanos. Dicho esto, queremos agradecer la presencia del licenciado José Ayala Lazo, ex alto comisionado de los derechos humanos ante la Organización de las Naciones Unidas. Son las 7:40.